Bienvenidos a un nuevo vídeo de Autofácil, un vídeo muy importante porque es un vídeo de una nueva época. Probablemente no lo habéis notado, pero por un lado hemos superado los 100.000 suscriptores en nuestro canal de Autofácil y por otro lado Autofácil ha cambiado de inversor principal. Antes éramos propiedad del Grupo Luike, ahora estamos dentro de lo que se llama Grupo Mobilitas, cuyo principal inversor es Atrevia. Probablemente todo esto a vosotros os resulte intrascendente y me alegro, porque este vídeo tampoco va a ser especialmente sublime para celebrar estos hechos. Sí que tenemos un participante relativamente especial, este Jeep Compass. Entre otras cosas porque Jeep es una marca que todavía no había salido nunca en el canal de vídeos de Autofácil y eso es algo que estaba muy mal. De manera que vamos a resolverlo inmediatamente. Seguramente sabéis que Jeep es una de las 15 marcas del grupo Stellantis, que es el resultado de la fusión de distintos grupos automotrices. Un poco como ocurre en las estrellas y su proceso de nucleogénesis, que empiezan quemando hidrógeno para convertirlo en helio, después el helio se convierte en carbono, el carbono se convierte en oxígeno, el oxígeno se convierte en silicio y al final ¡boom!, explota. Esperamos que falte mucho tiempo para que el grupo Stellantis acabe detonando, pero desde luego actualmente es un grupo bastante denso, integrado, como digo, por muchas marcas. En cualquier caso, menuda chapa os estoy dando sobre el grupo Stellantis y especialmente sobre la secuencia principal de las estrellas. Así que si os parece, y sin más dilación, vamos a meternos en harina con este Jeep Compass. Jeep Compass, un coche lanzado en el año 2017, actualizado en el año 2021 y basado en la plataforma Small Wide Long Wheelbase de FCA, ¿vale? Ahora del grupo Stellantis. Una plataforma que se utiliza con pequeñas adaptaciones en un Jeep un poquito más pequeño, el Renegade, y también en un coche italiano de líneas súper estilosas como es el Alfa Romeo Tonale. Dentro de la gama Jeep, el Compass se posiciona más o menos en el centro. Tenemos Jeeps más asequibles, como el recientemente presentado Avenger o el mencionado Renegade. Tenemos Jeeps mucho más sofisticados y glamurosos, como por ejemplo el Grand Cherokee o el super especial Wrangler. Dentro de nuevo, la propia gama Compass, ¿cómo se estructura? Bueno, pues tenemos un montón de versiones que empiezan desde los 36.400 euros. Es un coche carete, ¿vale? Esto lo tenemos que tener en cuenta desde el principio y que utilizan diversos motores con potencias de en torno de los 130 caballos. No obstante, lo que tenemos aquí es la versión 4xE y como podéis imaginar, la E significa que esta es la versión enchufable. Dentro de 4xE tenemos tres niveles de acabado: Limited, Trailhawk y S. Trailhawk y S son un poquito más potentes, pero en este caso lo que tenemos aquí es la versión Limited, que tiene 190 caballos de potencia. Otras características fundamentales de este coche: una longitud de 4,40 metros y un maletero de 420 litros de capacidad. Comparado con sus hermanos no enchufables, es un coche que de nuevo vuelve a tener un precio importante, son 48.400 euros, de manera que vamos a ver si es capaz de estar a la altura de su impresionante tarifa. Más detalles de este Jeep Compass 4xE Limited. Como os he dicho antes, 4,40 metros de longitud, 1,65 metros de altura y una batalla que podría ser un poquito más grande, 2,64 metros de longitud. La distancia al suelo es de 20 centímetros, aunque no estoy seguro que esos 20 centímetros incluyan este faldoncillo que encontramos aquí y que sinceramente está un poco provocando para encontrar bordillos, ¿vale? Creo que se va a llevar algunos golpecitos. Diseño bastante atractivo, repleto de detalles que nos hacen evocar la historia tradicional de Jeep, como por ejemplo todos estos agujeritos que obviamente son un guiño a las aperturas verticales que tenían los Jeep Willys. Si buscamos en el coche vamos a encontrar bastantes Jeep Willys escondidos, como por ejemplo este que está trepando por el parabrisas, y si venimos a este otro lado obviamente vamos a tener la etiqueta 0 de la Dirección General de Tráfico. Neumáticos, unos Goodyear Eagle F1, obviamente no son el mejor neumático para meterse en campo y esto ya nos da una idea de la orientación esencialmente asfáltica de este coche. Si venimos para aquí, bueno, tenemos puertas con apertura y cierre keyless y tenemos unas puertas traseras que podrían ser un poquito más grandes.
Mejor dicho, el espacio para acceder podría ser un poquito mayor, porque lo cierto es que la habitabilidad trasera, como veremos luego, está bastante bien conseguida. Aquí, perdonad que os dé la espalda, tenemos el puerto de carga de combustible, que comunica con un depósito que solamente tiene 36,5 litros de capacidad, es decir, más o menos del tamaño de un chupito de whisky. El resultado es que este coche tiene una autonomía en gasolina de unos entre 300 y 400 kilómetros, y es algo paradójico, porque consigue que tengas la sensación de estar conduciendo un coche eléctrico. Cuando lo llenas completamente te dice 385 y dices, vaya, esperaba tener un poquito más de autonomía. Apertura eléctrica del portón, una función que está incorporada en el paquete, que también incluye el navegador, y aquí tenemos lo que os había explicado, un maletero de 420 litros en el que los amigos americanos de Jeep no han puesto ni una sola percha. Esto me parece fatal, porque ya sabéis, cuando metes la compra va pegando tumbos de izquierda a derecha y al final lo que consigues es un auténtico batido de productos del Mercadona. Aquí debajo tenemos un poquito más de espacio extra de almacenamiento y, al contrario de todos los botones para cerrar los portones que están puestos en la parte de arriba, y eso puede representar un problema si no eres terriblemente alto, aquí encontramos un botón en el lateral que nos permite cerrar esto de forma no muy rápida, pero sí bastante confortable. Si venís para este lado, como este coche, como os he dicho, es enchufable, obviamente tenemos un puerto de carga de tipo 2 para poder cargar el coche. Este puerto de carga está conectado a la batería, que tiene 11,4 kWh de capacidad bruta. La neta, como os he dicho, oscilará entre los 9,5 y los 10. Jeep no nos la ha desvelado. Es suficiente para recorrer entre 38 y 40 kilómetros en modo 100% eléctrico, es decir, es un eléctrico. Es un híbrido enchufable que no ofrece una autonomía eléctrica desbordante. El cargador embarcado es de 7,4 kilovatios de potencia, y eso significa que si tenemos esa instalación tan potente en casa vamos a poder cargar la batería en un poquito menos de 2 horas. Y ya que estoy diciendo continuamente que esto es un coche híbrido enchufable, vamos a hablar un poco de cómo funciona el sistema híbrido enchufable. Para eso, si os parece, voy a abrir el vano motor y venimos aquí delante. No es que vayamos a ver mucho, pero sí os voy explicando cómo funciona la tecnología. Perdonad de nuevo que os dé la espalda, he encontrado la palanca a la primera, esto nos suele ocurrir todos los días, y os explico lo que tenemos aquí. Tipos de híbridos y de híbridos enchufables. Bueno, pues hay muchos. En concreto, esto es un híbrido paralelo con un eje trasero electrificado. ¿Qué significa eso? En la parte delantera tenemos un motor 1.3 turbo de gasolina que entrega 130 caballos de potencia. Está conectado a una caja iSYNC automática de 6 velocidades. Cuando la batería está completamente descargada, este motor térmico accionando las ruedas delanteras es el principal responsable de la propulsión del coche. Pero en el eje trasero tenemos un motor eléctrico transversal con 60 caballos de potencia, 250 Nm de par, que es el responsable de la propulsión 100% eléctrica y también de poder tener tracción a las 4 ruedas, por supuesto, siempre que la batería esté completamente cargada. Bueno, quiero decir, no completamente cargada, pero sí que tenga una cantidad aceptable de carga. Luego vamos a ver los modos de conducción que existen y os voy a explicar cómo este pequeñín de aquí, de 130 caballos, también es un sistema microhíbrido. Incorpora un alternador, motor de arranque integrado, que genera electricidad para, por ejemplo, mantener la batería suficientemente cargada cuando le decimos mediante los mandos que hay en el interior que nos vamos a meter en el campo. En cualquier caso, como siempre os decimos, no conviene confiar en estos ejes traseros electrificados a la hora de esperar unas prestaciones impresionantes en el campo. Si lo que necesitáis es tracción total realmente confiable, que diría en Latinoamérica, lo que os recomendamos es un sistema de tracción total, pues con un eje que vaya al tren posterior y algún tipo de diferencial central autoblocante o algo por el estilo. Ya lo habéis visto por fuera, habéis visto que es un modelo bastante cuco. Ahora, si os parece, plazas delanteras, traseras e interfaz de conducción. El compás por dentro.
Vale, lo primero que hay que explicar es que aunque el acabado de este interior es aceptable, una vez que te dicen que este coche cuesta 50.000 euros, eso de aceptable te empieza a hacer un poquito aguas, ¿vale? Hay cosillas que te gustaría que estuviesen un poquito mejor acabadas. Este coche tiene 25.000 kilómetros recorridos y, por ejemplo, hay plásticos como estos, o como por ejemplo los de las puertas, que ya han entrado en la fase crujiente de su vida. Y eso me causa un poquito de desasosiego. La pantalla central está muy bien lograda, tiene una respuesta rápida y, por ejemplo, cuando entras a menús como el de la conducción enchufable, pues te dice exactamente qué cantidad de potencia está gastando cada una de las partes del vehículo y eso es muy interesante. Además, por supuesto, tiene Android Auto y CarPlay inalámbrico. Eso también es importante porque en este coche el navegador junto con el portón trasero, recordad que os lo he explicado antes, es opcional por unos 1.000 y pico euros, pero mientras tú tengas tu CarPlay a mano con Google Maps, ¿quién demonios quiere un navegador incorporado en el coche? La pantalla de la instrumentación tiene una resolución fantástica y lo cierto es que puede mostrar bastante información. No obstante, hay una cosa que realmente me resulta chocante y es que a pesar de la resolución, que es muy buena, han insistido en utilizar unos iconos realmente pequeñitos para prácticamente todo. Por ejemplo, este de aquí, que ilustra una batería, es de 2 milímetros, 3 milímetros de altura y sin embargo le han pintado el polo positivo, el polo negativo e incluso el borne positivo de la batería. Yo, que hace poco he pasado la revisión médica del trabajo, sé que tengo una agudeza visual de 10 sobre 10 y soy capaz de ver lo que hay en esa batería, pero cualquier persona que tenga una agudeza visual un poquito inferior va a tener ciertas dificultades para ver esta iconografía que se podía haber hecho perfectamente un poquito más grandes. Otras cosas un poquito crispante, este stick, el stick de los intermitentes. Diréis, ¿qué demonios le puede pasar? Pues le pasa lo mismo que pasa en muchos Fiat y también en estos Jeep, y es que está demasiado lejos del aro del volante. Si tu mano es pequeña, cada vez que des el intermitente es muy probable que accidentalmente acabes dando una ráfaga de luz larga y creo que es algo que se podría resolver fácilmente. Otra curiosa herencia de los Fiat y que también podemos encontrar en los Ferrari, en la parte trasera de los radios del volante encontramos mandos para cambiar de fuente, avanzar, retroceder a las emisoras, subir el volumen, bajarlo o incluso mutearlo. Estoy convencido de que muchos propietarios del coche puede que descubran que existen estos mandos pasados 1 año o 2 años de tener el coche. Gracias a estos mandos existen 3 formas distintas de mutear el equipo de sonido del coche. Con este mute de aquí o incluso con el mute que podemos encontrar en la instrumentación si llegamos al menú correcto. Más cosas curiosas del interior. Bueno, antes de eso, abordar el asunto de la visibilidad. Es buena hacia adelante, aunque este pilar A oculta un poquito la visibilidad en curvas. Los asientos son confortables, la postura al volante es fácil de encontrar independientemente de tu talla. Me gustaría que estos asientos, en lugar de tener una palanca para echarlos para atrás y para adelante, tuvieran una rueda. Pero bueno, no todo puede ser perfecto. Y finalmente, ya que estamos hablando del interior, tenemos un montón de botones para regular el comportamiento del coche, aunque algunos de ellos son un poquito engañosos. Por ejemplo, tenemos aquí un botón que si pulsamos prolongadamente incrementa la regeneración a la hora de soltar el acelerador. No se trata de una conducción realmente one pedal, pero sí es algo un poco parecido. Aquí abajo tenemos un botón que está rotulado 4-Wheel Drive Lock y que debería significar, al pulsarlo, perdonad, se pone en marcha el motor. Apágate que queremos silencio. Eso debería significar que hubiera un diferencial central y que lo pudiéramos bloquear. Obviamente no existe ese diferencial central y lo que significa este botón es que debemos creer que el sistema de tracción total va a intentar que las ruedas delanteras y traseras giren más o menos a la misma velocidad cuando lo pulsamos. También tenemos otro botón que se rotula 4-Wheel Drive Low, como si tuviéramos una reductora, pero desde luego no la tenemos. Lo único que significa esto es que cuando lo pulsamos forzamos al motor térmico a funcionar en las marchas más bajas, principalmente la primera velocidad. Y a este lado, no lo podéis ver desde ahí, pero os vamos a enseñar un plano de detalle. Tenemos 3 modalidades distintas de funcionamiento. Esto es muy habitual en todos los híbridos enchufables. Tenemos Hybrid, que significa que utilizamos inteligentemente la capacidad de la batería, Electric, que significa que tenemos propulsión 100% eléctrica, y Safe, en el modo eSafe y a través de un menú en
la instrumentación, en la pantalla central, podemos escoger entre dos opciones: que mantenga la carga de la batería, o si pensamos utilizar el coche fuera de asfalto, si queremos tener la máxima capacidad, la máxima motricidad en modo 4x4, pues podemos entrar aquí y decirle en eSafe que cargue la batería. En este caso lo que hacemos es que usamos el motor térmico para cargar la batería utilizando ese pequeño generador que os he explicado antes que hay delante. Desde el punto de vista de la eficiencia es totalmente ineficiente. Desde el punto de vista de garantizarnos buena motricidad por tener buena carga de batería una vez que salimos del asfalto, es una idea magnífica. Y ahora, si os parece, vamos a ver cómo son las plazas traseras. Plazas traseras. Bueno, es un sitio aceptable. Me sigue pareciendo que la puerta es un poco pequeña de cara a acceder, y sobre todo una vez que estás aquí dentro dices, uy, me gustaría tener un poquito más de longitud de puerta. La banqueta podría ser un poquito más alta para que fueras un poquito más confortable, y creo que el respaldo trasero también podría estar un poquito más hacia atrás. No obstante, el espacio para los pies y el espacio para las rodillas es lo suficientemente amplio. 2 personas aquí creo que van a viajar aceptablemente. 3 personas me parece un poquito ambicioso. Cosas chulas de las plazas traseras: mucho espacio al techo, claro, estamos en un coche alto, aquí nadie va a tener problemas por muy alto que sea, y encontramos amenities en las plazas traseras, como por ejemplo un enchufe para poder enchufar consolas, ordenadores, o por ejemplo todo el material de grabación cuando hacemos estos vídeos en un coche híbrido enchufable o eléctrico que tiene una batería de 400 voltios. Venderlo sin un enchufe para poder enchufar cosas a 220 voltios me parecería un auténtico crimen. Y ahora, si os parece, vamos a darle una vuelta. Bienvenidos a la prueba en marcha de este 4xe. En estos momentos estoy propulsándome en el modo 100% eléctrico. Nos queda todavía un 35% de batería, equivalente a 10 kilómetros de autonomía, de manera que ya podéis ver, tenemos unos 38, 42 kilómetros de autonomía, obviamente dependiendo de factores como por ejemplo la calefacción. Estamos usando calefacción eléctrica y eso tiene un impacto bastante grande en la autonomía. Una cosa positiva de este sistema de tracción híbrida enchufable es que es realmente difícil darse cuenta de que estás usando un tren trasero electrificado. Cualquiera pensaría que todo el meollo de la propulsión está ahí delante. No soy para nada consciente de que me está propulsando el eje trasero. Vamos a pasar al modo híbrido y vamos a ver qué sensaciones nos da el coche. Desde el punto de vista del confort: suspensión confortable, coche bastante fácil de conducir, un nivel de sonido de rodadura un poquito elevado. Me gustaría que fuese un poco más silencioso. Ya estoy notando uno de los primeros aspectos que creo que deberían estar mejor resueltos, y es el sistema de mantenimiento de carril. Es cierto que esta carretera es bastante sinuosa y no es el lugar adecuado para probar este sistema, pero también lo he probado extensamente en autopista y os aseguro que la cantidad de actividad en la dirección, es decir, de comandos de la dirección asistida eléctrica que se contraponen a tus instrucciones, es bastante elevada. Y aunque en general yo no recomiendo desconectar este sistema, pues en esta ocasión vamos a pulsar 2 veces este botón para desconectarlo. La dirección es suave, no es muy informativa, pero funciona bastante bien. He dicho antes que los Goodyear Eagle F1 no son los mejores neumáticos para el campo, pero desde el punto de vista de circular en carretera y tener un buen comportamiento, sí que lo son. Uno de los aspectos en los que destaca este Compass es que, aunque es bastante pesado, las reacciones son muy progresivas, de manera que no llega a intimidar desde el punto de vista del peso. Cuando llegas al límite del eje delantero, subvira, pero lo hace con nobleza y de una forma bastante predecible, y diría que no llega a ser torpe cuando hace eso. El tacto del freno, que es un asunto casi siempre criticable en los híbridos enchufables, pues en este caso tenemos un freno que tiene un tacto perfectamente normal, de manera que no hay nada de incertidumbre a la hora de acabar de detenernos, y no hay cambios en el tacto del pedal de freno. No tenemos grumosidad, ni tiene demasiada mordiente, ni va cambiando la intensidad de la frenada a medida que pisamos el pedal, de manera que ese aspecto está bien resuelto. Mientras nos estemos moviendo de manera que no demandemos mucha potencia, el funcionamiento del coche es muy convincente.
para entendernos, si estamos moviéndonos en demandas de potencia del 30, del 40%, nunca vas a ser consciente de cuál es la cilindrada del pequeño motor 1.3 que tenemos delante. El problema es cuando empezamos a acelerar un poquito más, porque entonces ya se vuelve un poquito rumoroso y, por ejemplo, si afrontamos... Aquí estamos en una carretera de curvas, que desde luego no es el lugar más habitual para desenvolverse ni con este ni con cualquier otro coche, salvo que vivamos pues cerca de una carretera de montaña, pero es algo que también pasa en autovías. En cuanto empezamos a demandar más potencia, en cuanto empezamos a demandar los 190 caballos del coche, y no es algo que vayamos a hacer porque vayamos a circular con exceso de velocidad, sino por ejemplo porque estemos afrontando un repecho, rápidamente el motor térmico empieza a bajar marchas y aparece un nivel de rumorosidad y una calidad de sonido que podría ser un poquito mejor, ¿eh? Para entendernos, aparece un que dices, vaya, esto no está del todo conseguido para tratarse de un coche de casi 50.000 euros. Pero mientras hagamos una conducción convencional, normal, pues bueno, como podéis ver, es cierto que en estos momentos estoy circulando cuesta abajo, pero el nivel de rumor en la cabina y la nota del motor son bastante normales. En cuanto a los consumos, que es un asunto fundamental en cualquier híbrido, obviamente el hecho de cargar con la batería podría incrementarlos un poquito, y lo cierto es que andamos entre los 6,8 y los 7,2 litros de consumo medio, que es un consumo un poquito superior al que podemos conseguir en un híbrido que no sea enchufable, pero que está en línea de lo que esperábamos encontrar tratándose de un coche de casi 2 toneladas incluyendo el conductor, recordad, 1935 kilos. En definitiva, es un coche agradable, fácil de conducir, con reacciones nobles, progresivas, que no resulta patoso cuando nos metemos en curvas rápidas, no es muy neutro, tiene bastante tendencia a subvirar, pero lo hace con elegancia, ¿vale? Y eso es algo bastante importante de cara a, en entornos como este, conducir de manera que te parezca que tienes un coche ágil, reactivo y con el que te sientes más o menos compenetrado, con una suspensión que podría ser un poquito más refinada, pero que te mantiene bastante conectado en la carretera, y con un nivel de rumorosidad que a mí me gustaría que fuese un poquito inferior, y sobre todo esa pega de que, por ejemplo, si yo paso a manual y voy a seleccionar una cuarta, una tercera velocidad, el motor térmico muchas veces tiene un tono y un girar y una aspereza que podrían estar un poquito más pulidas, pero por todo lo demás, un buen coche. 190 caballos para 1950 kilos no son una relación peso-potencia realmente deslumbrante, pero irnos a las versiones Trailhawk y S, que tienen más potencia pero que son todavía más caras, tampoco me parecerían una opción razonable. Y creo que con estas pinceladas bastante breves sobre el funcionamiento en marcha de este Compass 4XE Limited, estamos en condiciones de aparcar y llegar a una conclusión sobre el modelo. Conclusiones sobre este Jeep Compass 4XE acabado Limited de 190 caballos. Hay que reconocer que es un coche con un diseño atractivo, fácil de conducir, confortable, pero creo que por los 48.400 euros que cuesta, tiene tres aspectos que se podrían mejorar. Por un lado, la calidad de los interiores podría ser un poquito mejor. Por otro lado, el nivel de prestaciones también podría mejorarse un poquito. Podríamos irnos a las versiones Trailhawk y S, que tienen un poquito más de potencia. Y después creo que el motor 1.3 debería disimular un poquito mejor su escasa cilindrada. Que el conjunto del sistema de propulsión tuviese a un feeling un poquito más premium, y ya dejo de utilizar la palabra poquito. ¿Rivales que tenemos en el mercado? Bueno, pues nos podríamos ir, por ejemplo, a un Kia Eniro, que no es exactamente lo mismo en cuanto a apariencia, pero que le tenemos enchufable desde unos 37.500 euros, aunque probablemente el principal rival de este coche sea un Cupra Formentor enchufable, ya sea en sus versiones de 204 caballos
o de 245 caballos. La de 204 caballos solamente son 41.000 euros. Sí hay una cosa que reconocer, y es que todos los rivales de este Compass, incluidos por ejemplo aquellos realmente premium, estoy pensando por ejemplo en un Mercedes GLA 250e que cuesta nada menos que desde 53.000 euros, carecen del aliciente de la tracción total, aunque insistimos, si para vosotros la tracción total es indispensable, si la vais a usar con mucha frecuencia, las soluciones basadas en ejes traseros electrificados puede que no den el nivel de prestaciones que realmente necesitáis. En conclusión, es un coche que me parece un poquito demasiado caro. Puede que el problema sea del propio Jeep Compass, o puede que el problema sea de que los coches, y especialmente los híbridos enchufables, están en precios realmente desmadrados. Por ejemplo, el resto de rivales dentro del grupo Stellantis, estoy pensando en el 3008 o por ejemplo el Opel Grandland, también se encuentran en esa banda de entre los 45.000 y los 50.000 euros. Mientras estos híbridos enchufables, a cambio de esos precios, no sean capaces de ofrecer autonomías de, no sé, 60, 70, 80 kilómetros en modo 100% eléctrico, me parece que en Autofácil vamos a seguir recomendando apostar por los sistemas de propulsión convencionales. Y hasta aquí hemos llegado con esta prueba del Jeep Compass 4xe Limited. Espero que os haya gustado y os quiero pedir que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para estar al corriente de todas las novedades del mundo del automóvil y, como siempre, muchas gracias por vernos.